La idea de gravar a los ricos suena como una solución simple para la desigualdad, ¿verdad? Al fin y al cabo, quienes tienen más deberían contribuir más. Pero la verdad es que este tema es mucho más complejo de lo que parece. Detrás de esta propuesta polémica, hay fallas profundas, malentendidos económicos y una serie de desafíos que hacen que esta solución sea más una utopía que una realidad viable. ¿Y sabes qué es peor? Mientras el debate se centra en cuánto deberían pagar los multimillonarios, el verdadero problema, las causas estructurales de la desigualdad, sigue sin tocarse. Parece contradictorio, pero gravar a los ricos puede no ser la respuesta que necesitamos. Ahora, imaginemos lo siguiente. El gobierno aumenta significativamente los impuestos sobre los superricos. ¿Resuelve esto el problema? La promesa de justicia social rápidamente se transforma en una trampa política. La oposición conservadora usa esto como bandera para atacar las políticas progresistas, y los superricos encuentran formas de esconder sus fortunas en paraísos fiscales. Mientras tanto, la población queda atrapada en la ilusión de que la desigualdad está siendo combatida, cuando en realidad persiste y se fortalece. ¿Estamos realmente atacando el problema correcto? Y hay más, el gobierno, a diferencia de lo que muchos creen, no depende de los impuestos para financiar sus gastos. Así es, los impuestos federales no pagan la cuenta. Entonces, ¿por qué seguimos debatiendo esta cuestión como si fuera la clave para el progreso económico? En este vídeo, vamos a explorar a fondo estos mitos, desmentir los desafíos reales y entender por qué, a veces, lo que parece la solución ideal es, en realidad, un camino lleno de trampas. Los políticos progresistas, como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, son figuras destacadas cuando se trata de la tributación de la riqueza. No solo están sugiriendo pequeños cambios, están proponiendo una reforma fiscal que podría cambiar profundamente el juego de la economía global. Un ejemplo clásico es el aumento de los impuestos sobre las ganancias de capital, algo que afecta directamente a las mayores fortunas. Para quienes no están familiarizados con el término, esto implica gravar las ganancias obtenidas por la venta de inversiones, como acciones. La idea aquí es simple: redistribuir la riqueza de una manera que reduzca la desigualdad. Además, otra propuesta que está ganando fuerza es la tributación sobre herencias inmobiliarias. Imagina una fortuna familiar pasando de generación en generación sin ser gravada de manera justa. Esto crea una élite financiera que perpetúa la desigualdad a lo largo de los siglos. Pero aquí surge la pregunta: ¿realmente estos impuestos logran combatir la concentración de riqueza? ¿O los multimillonarios siempre encontrarán formas de evitarlos? Bueno, esto nos lleva a un debate aún mayor sobre cómo lidiar con los paraísos fiscales. Combatir los paraísos fiscales es como intentar retener agua con las manos. Siempre se escapa entre los dedos. Estos refugios financieros, ubicados en países que ofrecen bajos impuestos o incluso exenciones fiscales, son uno de los mayores obstáculos para gravar la riqueza de manera eficiente. Cuando grandes fortunas están escondidas en lugares como las Islas Caimán o Suiza, el sistema fiscal de países como Estados Unidos simplemente no puede seguir el ritmo. Y esto, por supuesto, abre margen para discusiones aún más amplias sobre cómo los gobiernos podrían abordar esta cuestión a nivel global. Sin embargo, lo que no se puede ignorar es la motivación detrás de estas iniciativas. Buscan, ante todo, corregir la desigualdad sistémica que se ha profundizado durante décadas. No obstante, es importante recordar que estos políticos no solo están hablando de números y estadísticas frías. Están proponiendo un cambio estructural, algo que, si se ejecuta correctamente, podría aliviar el peso de la concentración de riqueza en pocas manos. Sin embargo, como cualquier gran cambio, este proceso enfrenta desafíos inmensos, especialmente cuando hablamos de su aplicación en la práctica. Gravar la riqueza, aunque parece una solución directa, enfrenta desafíos significativos. Los multimillonarios de todo el mundo tienen equipos enteros dedicados a explorar las lagunas del sistema fiscal. Esto significa que, incluso con las leyes más estrictas, a menudo encuentran formas de pagar menos de lo que deberían. Un ejemplo de esto es el uso de fondos en paraísos fiscales, donde sus fortunas están protegidas de regulaciones más severas. Esta situación plantea una pregunta: ¿es suficiente un impuesto más alto para resolver el problema o solo estamos arañando la superficie? Uno de los mayores argumentos a favor de una tributación global sobre la riqueza es precisamente combatir esta evasión. Los economistas sugieren que, si todos los países colaboraran, los multimillonarios tendrían menos opciones para esconder sus fortunas. Sin embargo, esto choca con un obstáculo político significativo. Muchos gobiernos no tienen interés en eliminar estos refugios fiscales, ya que ellos mismos se benefician de la entrada de capital extranjero. Esto transforma el escenario en una verdadera guerra de intereses, donde la justicia fiscal parece estar siempre un paso atrás. Además,
Otro desafío en la aplicación de estos impuestos está en la propia naturaleza de la riqueza. A diferencia de un ingreso regular, que es fácil de rastrear y grabar, la riqueza generalmente está vinculada a activos como propiedades, acciones y negocios. El problema es que estos activos no siempre son fáciles de evaluar o grabar de manera justa. ¿Cómo se evalúa el valor real de una obra de arte de un multimillonario o de una colección de autos raros? Son cuestiones que hacen que la aplicación de impuestos sobre la riqueza sea una tarea técnicamente desafiante. A pesar de estos obstáculos, la idea de una tributación más justa sigue siendo debatida. Pero es necesario ir más allá de la simple imposición de impuestos. Se deben crear mecanismos de control eficaces que realmente impidan la evasión fiscal a gran escala. Y, por supuesto, esta discusión nos lleva a un punto crucial. ¿Gravar a los ricos realmente resuelve los problemas estructurales de la economía, o es solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande? Cuando miramos la propuesta de gravar a los ricos, surgen tres problemas fundamentales. El primero es que las políticas progresistas no siempre necesitan impuestos más altos para ser financiadas. Muchos creen que aumentar los impuestos a los multimillonarios resolvería la cuestión del financiamiento de programas sociales, pero esa no es la única forma de generar recursos. Los gobiernos tienen la capacidad de emitir moneda y controlar la economía de otras maneras. Es decir, el enfoque exclusivo en la tributación de los ricos puede desviar la atención de soluciones más amplias. En segundo lugar, la narrativa de que estos impuestos son necesarios para financiar el gobierno se convierte en una herramienta poderosa para la oposición conservadora. Muchos líderes conservadores utilizan este argumento para criticar las políticas progresistas, afirmando que estos impuestos castigan el éxito y desincentivan el espíritu emprendedor. Esto crea una mayor división entre las propuestas de justicia social y la retórica a favor del mercado libre. Y lo que ocurre es que la conversación se enfoca más en ideologías políticas que en soluciones económicas reales. El tercer problema, y tal vez el más profundo, es que la tributación no resuelve la verdadera causa de la desigualdad, que está arraigada en el propio sistema capitalista. El sistema favorece a quienes ya tienen recursos, y sin un cambio estructural, los ricos seguirán encontrando formas de mantener su poder y aumentar sus fortunas. La desigualdad va más allá de los impuestos. Está en el acceso desigual a la educación, a la atención médica y a las oportunidades. Por lo tanto, la cuestión no es solo si los ricos deben ser gravados, sino si esto realmente aborda el núcleo del problema. Estos problemas nos invitan a reflexionar sobre la verdadera eficacia de gravar a los ricos. Tal vez la solución no esté únicamente en redistribuir la riqueza, sino en reimaginar la estructura económica en su conjunto. Sin embargo, esta discusión no termina aquí, ya que existen muchos mitos sobre cómo realmente funcionan los impuestos y el gasto gubernamental. Al final, ¿financian los impuestos realmente los gastos del gobierno de la manera que pensamos? Uno de los malentendidos más comunes en el debate económico es cómo el gobierno federal financia sus gastos. La creencia general es que los impuestos que paga la población son la principal fuente de ingresos del gobierno. Sin embargo, esta visión está lejos de ser la realidad. Los gobiernos, especialmente en países como Estados Unidos que controlan su propia moneda, tienen la capacidad de crear dinero según sea necesario. Esto significa que, a diferencia de una familia o una empresa, el gobierno no está limitado por un presupuesto basado únicamente en la recaudación de impuestos. Este mito de que los impuestos federales financian directamente el gasto del gobierno a menudo se utiliza para justificar recortes en programas sociales y servicios públicos. Pero la verdad es que el gobierno puede imprimir más dinero, lo que hace que el argumento de la falta de recursos sea un poco vacío. Claro, esto no significa que el gobierno pueda gastar ilimitadamente sin consecuencias, pero existe una diferencia significativa entre la realidad financiera de una familia y la de un país. Un punto interesante es que, a diferencia de lo que muchos creen, el papel principal de los impuestos es controlar la inflación y redistribuir la riqueza, no necesariamente financiar directamente el gasto público. Esto arroja una nueva luz sobre el papel del gobierno en la economía y nos hace cuestionar hasta qué punto los debates sobre aumentos o recortes de impuestos realmente afectan al presupuesto federal. La población rara vez está informada sobre esta dinámica, lo que perpetúa malentendidos económicos y políticas mal dirigidas. Con esta nueva perspectiva en mente, es importante reflexionar sobre cómo la política y la economía a menudo se distorsionan para simplificar los mensajes. Los mitos económicos no surgen de la nada, y muchos son perpetuados por políticos y medios de comunicación para mantener una narrativa accesible para el público. Pero, como veremos, esta simplificación termina creando un problema aún mayor: el analfabetismo económico, especialmente cuando hablamos de teorías monetarias modernas. A menudo, los políticos progresistas simplifican sus mensajes para que sean más accesibles al público, pero esto perpetúa un analfabetismo económico.
Esta falta de comprensión sobre cómo funciona realmente la economía crea un escenario donde la mayoría de las personas creen conceptos erróneos. Un ejemplo clásico es la creencia de que el gobierno necesita de los impuestos para financiar sus programas, como ya hemos mencionado. Este tipo de discurso superficial atrae apoyo, pero oculta las complejidades más profundas de las políticas fiscales y monetarias. Además, el miedo a reacciones negativas hace que los políticos eviten discusiones más profundas, especialmente en torno a la teoría monetaria moderna. Esta teoría sugiere que países que controlan su propia moneda, como Estados Unidos, pueden gastar de manera más flexible siempre y cuando mantengan la inflación bajo control. Sin embargo, pocos políticos se atreven a explicar esto al público, ya que la idea de gastos ilimitados parece irresponsable a primera vista. Como consecuencia, se perpetúa un ciclo de desinformación que impide que se propongan y discutan reformas económicas más innovadoras. Este analfabetismo económico no solo afecta el debate público, sino que también influye en la forma en que los votantes eligen a sus líderes. Muchas personas votan basándose en ideas simplistas, como menos impuestos, más crecimiento, sin comprender las verdaderas implicaciones de estas políticas. Y, por supuesto, los políticos conservadores capitalizan esta ignorancia, promoviendo una economía de mercado desregulada como la solución a todos los problemas, mientras retratan a los progresistas como aquellos que quieren destruir la economía con impuestos y gastos. Este es un punto crucial que debe abordarse. La educación económica del público es fundamental para que se tomen decisiones más conscientes. Si las personas comprendieran mejor cómo funciona realmente el sistema, el debate político sería mucho más productivo. Y esto nos lleva a la necesidad de discutir cómo se presentan al público propuestas progresistas, como el impuesto del 70% sobre la renta, y cómo las percepciones de estas propuestas a menudo están basadas en números engañosos. Una propuesta que ha llamado mucho la atención es la imposición de un impuesto del 70% sobre ingresos superiores a $10 millones. A primera vista, esta tasa parece ser una forma efectiva de redistribuir la riqueza, alcanzando directamente a los superricos. Sin embargo, en la práctica, su aplicación enfrenta muchos desafíos. Uno de los más grandes es que la complejidad del sistema tributario permite que los millonarios y multimillonarios utilicen una serie de deducciones y lagunas legales para reducir drásticamente lo que realmente pagan en impuestos. Aunque esta idea es popular entre los progresistas, es difícil implementarla de manera eficaz. Esta tasa elevada también puede desalentar la inversión en ciertos sectores de la economía. Cuando la carga tributaria se percibe como punitiva, los empresarios tienden a buscar alternativas para proteger su capital, como invertir en mercados extranjeros o en sectores con menores impuestos. Esto genera una fuga global de riqueza que escapa del control del gobierno que impuso el gravamen. Para el ciudadano común, la expectativa de que estos impuestos resolverán las cuestiones de desigualdad a menudo resulta en decepción, ya que los superricos rara vez se ven afectados como el público espera. Aún así, la propuesta sigue siendo un tema candente en el debate económico y político. Parte de su atractivo radica en parecer una solución simple para un problema complejo, pero, como en toda medida radical, existen efectos secundarios. Uno de estos efectos es el aumento de la evasión fiscal, con más fortunas escondidas en paraísos fiscales o distribuidas en fondos de inversión altamente sofisticados, lo que dificulta su fiscalización. Esto plantea la pregunta: ¿es realmente una propuesta tan audaz la solución para la desigualdad, o solo estamos creando más complejidad en el sistema? Esta reflexión nos lleva a considerar alternativas más amplias y cooperativas. Algunos economistas proponen que una solución sería la implementación de un impuesto global sobre la riqueza, creando un sistema en el que los superricos no puedan simplemente trasladarse de un país a otro para evitar los tributos. Vamos a explorar esta propuesta de imposición global con más detalle, ya que podría ser la clave para superar muchos de los obstáculos que enfrentamos en la actualidad. La propuesta de un impuesto global sobre la riqueza ha ganado fuerza como una solución para combatir la evasión fiscal. Cuando los multimillonarios esconden sus fortunas en cuentas offshore, estimadas en trillones de dólares, los esfuerzos de los gobiernos nacionales para gravar esa riqueza se vuelven casi inútiles. Un impuesto global, en teoría, podría evitar que los superricos transfieran sus activos a países con políticas fiscales más favorables. Sobre el papel, esta idea parece prometedora, pero su implementación es extremadamente desafiante. Una de las mayores dificultades es alinear los intereses de las diferentes naciones. Muchos países, especialmente los paraísos fiscales pequeños, dependen de la entrada de capital extranjero para sostener sus economías. Estos lugares tienen poca motivación para colaborar en un sistema de impuestos global, ya que perderían una fuente crucial de ingresos. Además,
La cooperación entre grandes economías también presenta desafíos, pues algunos países, como Estados Unidos, son reacios a ceder parte de su soberanía fiscal a una entidad global. Otro punto crítico es el tema de la supervisión. Implementar un impuesto global requeriría un sistema robusto para rastrear fortunas en múltiples países, algo que hoy es casi imposible debido a la falta de transparencia en muchos sistemas financieros internacionales. A pesar de los avances tecnológicos y las alianzas internacionales, muchos activos permanecen ocultos. Sin un acuerdo global que establezca reglas claras y sanciones reales para quienes no cumplan, esta propuesta podría convertirse en otra utopía económica más. Sin embargo, la idea sigue siendo debatida en círculos académicos y políticos como una forma de enfrentar el problema de la concentración de riqueza. La globalización de la economía, después de todo, exige soluciones globales para problemas que ya han superado las fronteras nacionales. Esto nos lleva a reflexionar sobre una realidad crucial en el funcionamiento del gobierno y cómo el dinero realmente circula dentro de un sistema económico controlado por el Estado, un tema que debemos explorar a fondo. Una cuestión que pocas personas comprenden es cómo realmente funcionan los gastos del gobierno federal. A diferencia de lo que se cree comúnmente, los impuestos pagados por los ciudadanos no son la principal fuente de financiamiento para los gastos del gobierno. En países como Estados Unidos, el dinero para los programas federales proviene de un sistema bancario central controlado por el propio gobierno, que tiene la capacidad de emitir monedas según sea necesario. Esto cambia por completo la percepción de que los impuestos son esenciales para equilibrar el presupuesto público. El gobierno federal tiene el poder de gastar sin estar estrictamente limitado por la cantidad de impuestos que recauda, una realidad que a menudo se pasa por alto en los debates políticos y económicos. Esta capacidad de crear dinero permite al gobierno financiar grandes proyectos y programas sociales sin depender exclusivamente de los impuestos. Claro, esto no significa que el gobierno pueda gastar sin límites, ya que existen consecuencias, como la inflación, pero le otorga una mayor flexibilidad en la toma de decisiones económicas. Esta realidad plantea una cuestión importante. Si el gobierno no depende de los impuestos para gastar, ¿por qué seguimos escuchando la narrativa de que no hay dinero? En gran medida, esto se debe a la política y a la necesidad de mantener una apariencia de responsabilidad fiscal. Cuando los políticos hablan de recortar gastos para ahorrar, en realidad están jugando con la percepción pública, ya que la emisión de moneda y la gestión de los recursos son mucho más complejas de lo que parecen. Con esta nueva perspectiva, es fácil entender por qué el debate sobre los impuestos a los ricos, el gasto público y las políticas económicas a menudo está distorsionado. Muchas discusiones se basan en mitos y simplificaciones que no reflejan la realidad del sistema monetario moderno. Ahora que entendemos esta dinámica, podemos profundizar en cómo estas percepciones erróneas influyen en el debate político y económico, y en cómo el analfabetismo económico, especialmente en lo que respecta a la teoría monetaria moderna, sigue afectando el panorama. Ahora que has adquirido este conocimiento, la pregunta es, ¿qué harás con él? La cuestión de gravar a los ricos es solo la punta del iceberg. El verdadero cambio comienza cuando entendemos cómo funciona realmente el sistema y cómo las decisiones políticas y económicas impactan directamente en nuestras vidas. Entonces, ¿estás dispuesto a seguir siendo manipulado por narrativas simplistas o empezarás a cuestionar lo que hay detrás de todo esto? Piensa en ello. Y lo más importante, ¿estás listo para aplicar este conocimiento? ¿Qué acciones puedes tomar hoy para protegerte económicamente e incluso prosperar dentro de este sistema? El cambio comienza cuando dejamos de esperar soluciones externas y comenzamos a actuar en función de lo que sabemos. No basta con solo saber, necesitas actuar. Y hablando de acción, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre estos temas que pueden transformar tu visión del mundo y tu vida financiera.